Mi tía me presionó para donarle un riñón a su hijo preferido, se burló de mi miedo. Hasta que necesitó algo más que órganos. Mi familia siempre ha sido una de esas en las que las apariencias importan más que los sentimientos reales, donde el que dirán pesa más que la empatía o la solidaridad auténtica. Crecí escuchando frases como la sangre llama o la familia es lo primero, pero con el paso del tiempo, me di cuenta de que esas palabras solo se usaban cuando convenía, cuando se quería obtener algo. Cuando se necesitaba manipular emocionalmente a alguien para conseguir lo que por mérito o por justicia no se habría logrado. Mi madre, una mujer de carácter tibio, tímida por naturaleza y eternamente eclipsada por su hermana mayor, siempre me inculcó que debía ser respetuosa, que debía mantenerme en buenos términos con la familia. Especialmente con mi tía Clara, la matriarca de facto de nuestro lado materno, una mujer autoritaria. Manipuladora y profundamente clasista que llevaba años imponiendo su voluntad sobre todos como si se tratara de una reina no coronada. Clara tuvo 2 hijos, Diego, el mayor, y Julián, el menor. Desde que tengo memoria, Diego fue el centro de atención, el preferido, el que siempre obtenía lo mejor, lo más caro, lo más brillante. Era el típico chico mimado, con esa sonrisa falsa que usaba para encantar a los adultos mientras se burlaba cruelmente de los demás a sus espaldas. Mi tía hablaba de él como si fuera una especie de mesías familiar, el orgullo de nuestra sangre, decía, incluso cuando repetía materias o cuando pasaba semanas enteras sin hacer nada productivo. A Julián, en cambio, apenas si lo mencionaba. Era el hijo olvidado, el que vivía en la sombra del hermano mayor y que, de alguna manera, parecía haberse resignado a ese papel. Yo siempre tuve más afinidad con Julián porque era más amable, más humano, más real. Pero a los ojos de Clara, él no merecía atención porque no brillaba lo suficiente, no destacaba en nada que pudiera presumirse en reuniones familiares. A mí, como sobrina, nunca me trató mal en público. Siempre mantuvo una fachada amable, especialmente frente a mi madre, que le tenía un respeto rayano en el temor. Pero en privado, yo sabía que me consideraba inferior, prescindible, útil solo en tanto que pudiera aportar algo a su causa. Esa verdad quedó al descubierto de manera brutal cuando, hace poco más de un año, su adorado Diego fue diagnosticado con una enfermedad renal grave. La noticia cayó como una bomba en la familia. Hubo llamadas urgentes, reuniones llenas de dramatismo, y súbitamente, todos debíamos estar al servicio de la tragedia de Clara. La primera reacción fue buscar un donante dentro del círculo familiar, y cuando los resultados descartaron a los padres y al hermano, mi nombre apareció como una opción potencial. En un principio, me quedé sin palabras. La idea de una cirugía tan invasiva me aterraba profundamente, no solo por el dolor físico, sino por lo que implicaba a largo plazo, vivir con un solo riñón. Aceptar que mi cuerpo ya no tendría la reserva natural para enfrentar cualquier enfermedad futura, renunciar a ciertos estilos de vida, enfrentar riesgos médicos que podrían acompañarme de por vida. Lo hablé con mi madre, esperando encontrar en ella un refugio, un escudo, pero en lugar de comprensión, obtuve evasivas. Me dijo que debía considerarlo con madurez, que Diego me necesitaba, que la familia te lo agradecerá siempre, como si yo tuviera la obligación moral de poner mi salud en juego para salvar al favorito de todos. A medida que los días pasaban y mi respuesta seguía sin ser un sí rotundo, Clara comenzó a mostrar su verdadera cara. Primero fue con comentarios sutiles, como cuando dijo que hay personas que nacen con corazón y otras con miedo, mientras me miraba fijamente durante una cena familiar. Luego vinieron los ataques más directos, disfrazados de sarcasmo, me dijo que entendía que no todos estábamos hechos para sacrificarnos por otros, que algunos preferían vivir con 2 riñones y 0 conciencia. Que ella hubiera dado cualquier cosa por sus hijos, pero que en esta familia parecía que algunos solo sabían recibir y nunca dar. Recuerdo que una tarde, cuando fui a su casa porque mi madre insistió en que debía hablar con ella personalmente y dejar las cosas claras, Clara me recibió con una sonrisa helada y una taza de té que no toqué. Me dijo, sin rodeos, que si no estaba dispuesta a ayudar, entonces al menos que no estorbara. Me habló como si fuera una criminal, una traidora, una ingrata. Dijo, palabra por palabra, que hay personas que nacen para ser útiles y otras para ser lastre, y tú, querida, estás peligrosamente cerca de lo segundo.
Salí de esa casa con las manos temblando, el estómago hecho un nudo y una mezcla de rabia y miedo que no supe digerir por semanas. No le respondí nada en ese momento porque, sinceramente, me sorprendió la violencia emocional con la que me atacó. No esperaba gratitud, pero tampoco esa humillación. Empecé a tener pesadillas con hospitales, quirófanos, con mi madre mirándome decepcionada mientras Clara se reía en el fondo. Llegué al punto de dejar de contestar llamadas y mensajes de varios miembros de la familia porque todo giraba en torno a ese tema, donar o no donar. Nadie me preguntaba cómo me sentía, solo si ya había tomado la decisión correcta. Me convertí, sin quererlo, en la mala de la historia. La egoísta. La que no quiso dar su riñón cuando más se necesitaba. Y lo más doloroso de todo es que ni siquiera era una decisión definitiva en ese momento. Yo estaba dispuesta a hacerme los exámenes, a consultar con médicos, a informarme bien. Pero mi duda, mi necesidad de entender y de no lanzarme al vacío sin pensar, fue interpretada como una traición. A Clara no le importaba mi salud, ni mi miedo, ni mis dudas. Solo le importaba que yo dijera que sí. Que lo hiciera rápido, sin cuestionamientos, porque así es como ha funcionado siempre todo en su mundo, se hace lo que ella quiere, cuando ella lo quiere, y quien se atreva a cuestionarla es automáticamente descartado, ridiculizado o destruido. Este fue el punto de partida de una historia que nunca imaginé que terminaría como terminó. En ese momento, todavía no lo sabía, pero con el paso del tiempo, lo que empezó como una súplica desesperada por un riñón se transformó en una cadena de eventos que pondría de cabeza la dinámica familiar. Sacaría a la luz secretos que habían sido enterrados durante décadas y, sobre todo, me daría la oportunidad de ajustar cuentas con una mujer que siempre pensó que podía usar a los demás como piezas de ajedrez en su tablero personal. Esta es la historia de cómo me negué a ceder mi cuerpo, y terminé dándole a mi tía una lección que ni el mejor trasplante del mundo podría curar. Actualización 1. 3 meses han pasado desde que escribí aquella primera entrada, y aunque juré que intentaría mantenerme al margen de todo, que pondría límites firmes y me centraría únicamente en mis estudios y en conservar algo de estabilidad emocional, lo cierto es que la presión no solo no cesó, sino que evolucionó hacia formas más sutiles y perversas. Durante ese tiempo, mi madre intentó convencerme de que las cosas se calmarían, de que Clara comprendería con el paso de los días que yo tenía derecho a decidir sobre mi cuerpo. Esa ilusión, por supuesto, duró poco. En realidad, mi tía jamás aceptó mi negativa como una decisión legítima, sino como una ofensa personal, como una muestra de traición imperdonable. A su juicio, el hecho de que yo me negara a ser la solución inmediata al problema de su hijo equivalía a haberle deseado la muerte. Y así lo dejó entrever más de una vez. La primera señal de que todo seguía podrido fue cuando, en una reunión familiar organizada con motivo del cumpleaños de uno de mis primos más pequeños, Clara llegó con ese aire teatral que siempre ha sabido manejar tan bien, abrazando a todos con una falsa calidez y mostrándose afectuosa, pero evitando por completo mirarme a los ojos. Se mantuvo alejada durante la primera parte del evento, charlando con los tíos y las tías mayores, pero conforme avanzaban las horas, no perdió oportunidad de lanzar indirectas disfrazadas de bromas. En cierto momento, mientras hablaban sobre salud, alguien mencionó el estrés que generan los tratamientos médicos prolongados, y entonces Clara, con su voz cuidadosamente medida, dijo: "Lo que más enferma no es la falta de medicina, sino la falta de apoyo de quienes más deberían ayudarte. A veces, los que tienen 2 riñones son los que menos corazón tienen". Nadie respondió. Hubo un silencio incómodo y varios bajaron la mirada. Yo, por mi parte, sentí como si me hubiesen clavado una aguja en el pecho. Mi madre, sentada a mi lado, apretó mi mano con fuerza, como queriendo decirme que no reaccionara, que la dejara hablar, que no valía la pena. Pero eso no evitó que el comentario me doliera. No por lo que decía literalmente, sino por la carga emocional que conllevaba. Era su manera de ponerme en evidencia, de recordarle al resto de la familia quién era, según ella, la egoísta que no había estado dispuesta a sacrificarse. Aproximadamente 2 semanas después de ese episodio, Clara se comunicó con mi madre. No fue una conversación directa conmigo,
porque ya había asumido que no valía la pena rebajarse a hablarme personalmente. Lo que le dijo a mi madre, sin rodeos, fue que aunque Diego había encontrado un donante compatible y la operación estaba en proceso de planificación, eso no cambiaba el hecho de que yo le debía algo. Su razonamiento era que, como mi negativa inicial había prolongado la espera del trasplante, debía compensar esa demora de alguna forma. Dijo que había sufrido noches de angustia, días enteros sin dormir, que el estado emocional de Diego se había deteriorado por la incertidumbre, y que todo eso podría haberse evitado si yo hubiera aceptado desde el primer momento. Agregó que no esperaba que yo entendiera lo que significa tener un hijo en peligro, porque no soy madre, ni tengo idea de lo que es amar de verdad. Pero que algún día, cuando la vida me pusiera a prueba, iba a recordar ese momento y sentirme avergonzada. Fue en ese punto cuando comprendí que no se trataba únicamente de la salud de Diego. Para Clara, lo que estaba en juego era su autoridad. Su necesidad enfermiza de controlar, de imponer su voluntad, de tener la última palabra. El hecho de que alguien dentro de la familia, alguien menor como yo, se atreviera a decirle que no, le resultaba intolerable. Mi negativa la había herido en lo más profundo de su orgullo, porque implicaba que su poder no era absoluto. Por eso, aunque ya no necesitaba mi riñón, seguía exigiendo alguna forma de compensación. Ya no era una cuestión médica, sino simbólica. Y por eso mismo, se volvió más peligrosa. La semana pasada, sin previo aviso, Clara se presentó en el apartamento de mi madre. Yo no estaba, pero mi madre me lo contó todo después, con un gesto de incomodidad que no le había visto en años. Me dijo que Clara llegó con documentos impresos, un listado de gastos relacionados con el tratamiento de Diego, incluyendo facturas, análisis, recetas y hasta presupuestos de consultas futuras. Le dijo que aunque el seguro cubría una parte, había muchos costos adicionales que debían asumir como familia. Y luego, con esa voz fría y firme que siempre ha usado cuando quiere imponer algo, dijo que lo justo era que yo aportara una cantidad significativa de dinero, ya que, en sus palabras, no puse el cuerpo. Pero al menos podrías poner la billetera. Cuando mi madre me lo contó, no sabía si llorar o gritar. Le pregunté si había dicho algo para defenderme, si le había dejado claro a Clara que yo no tenía ninguna obligación, que esa presión era inaceptable. Pero mi madre, con la mirada baja, solo alcanzó a decirme que intentó no agravar las cosas, que no quería crear un conflicto mayor entre hermanas, y que quizás, si yo colaboraba un poco, todo podría terminar en paz. En ese momento sentí una mezcla de decepción y tristeza tan profunda que no supe cómo seguir la conversación. No era solo la traición de mi tía lo que dolía, sino la pasividad de mi madre, esa incapacidad crónica de ponerle límites a su hermana, incluso cuando eso significaba ponerme a mí en peligro o en una posición injusta. Desde entonces, he dejado de responder mensajes y llamadas provenientes de ese sector de la familia. Me he concentrado en mi trabajo, en mis estudios, y he empezado a considerar la posibilidad real de marcar una distancia definitiva con ciertas personas. Ya no por resentimiento, sino por salud mental. Sin embargo, hay algo que me impide cerrar del todo esa puerta, y es el presentimiento de que esto no ha terminado. Clara no está acostumbrada a perder. No se rinde fácilmente. Y algo me dice que, aunque ya no necesita mi riñón, no descansará hasta lograr que me arrodille, aunque sea simbólicamente. No sé cómo lo hará, ni qué forma adoptará su siguiente movimiento, pero estoy segura de que no ha terminado conmigo. Y cuando vuelva a intentarlo, esta vez pienso estar preparada. Porque ya no tengo miedo. Tengo algo más fuerte que el miedo, el deseo de no dejarme nunca más. Actualización 2. Han pasado ya 6 meses desde aquella visita inesperada en la que mi tía Clara, sin ningún atisbo de vergüenza o remordimiento, pretendió que yo asumiera parte de los gastos médicos de Diego como una suerte de castigo simbólico por haberme negado a donarle un órgano. Desde entonces, la situación ha seguido degradándose de manera sutil, pero constante, como una gota que cae sin cesar sobre la misma piedra, buscando desgastarla. A pesar de que la operación de Diego fue finalmente realizada con éxito gracias a un donante externo que apareció a último minuto, una mujer anónima, según supe después,
Que firmó el consentimiento tras perder a un hermano en un accidente de tránsito y quiso donar en su memoria, la actitud de Clara no solo no mejoró, sino que se volvió aún más agresiva y calculadora. La narrativa que empezó a construir en las reuniones familiares era simple y, para muchos, convincente. Su hijo había tenido que esperar más tiempo del necesario porque yo, su propia sobrina, le había cerrado la puerta en la cara. Y ahora, con esa retórica del sacrificio y la deuda emocional, se daba el permiso de exigirme cualquier cosa que se le ocurriera. Durante este tiempo, Diego ha tenido una recuperación relativamente buena, aunque con algunas complicaciones menores que, como era de esperarse, fueron utilizadas para exacerbar aún más la tensión. Clara se encargó de propagar la idea de que cada fiebre, cada reacción a un medicamento, cada visita al hospital que no saliera como esperaba, era una especie de consecuencia indirecta de mi negativa inicial. Su frase favorita se volvió una constante: si todo se hubiera hecho desde el principio, tal vez nada de esto habría pasado. Lo decía con esa entonación medida que usaba cuando quería sonar resignada, casi triste, pero que escondía un veneno que solo quienes ya la conocíamos sabíamos reconocer. No era solo un reproche. Era una forma de crear una narrativa en la que yo fuera la causante silenciosa del sufrimiento ajeno, la que debió haber hecho algo y no lo hizo, la culpable ausente. No fue raro, entonces, que semanas después comenzaran a llegarme mensajes extraños de familiares lejanos, primos y tías que antes apenas se comunicaban conmigo, pero que súbitamente sentían la necesidad de aconsejarme o de pedirme que dejara el orgullo a un lado y ayudara aunque fuera un poco con los gastos que Clara no podía cubrir. Me hablaban como si no supieran, o peor aún, como si no quisieran saber, todo lo que había sucedido antes. Como si esta fuera una situación nueva, una simple solicitud de ayuda entre parientes, y no la prolongación de un chantaje emocional que ya llevaba meses consumiéndome. Hubo un día en particular que no olvidaré fácilmente. Me encontraba en la universidad, terminando un trabajo importante, cuando recibí un mensaje de voz de una tía abuela con la que apenas tengo relación. En su voz se notaba el tono de quien se siente superior, de quien cree tener la autoridad moral para juzgar. Me dijo que no entendía cómo podía dormir tranquila sabiendo que mi primo seguía con recaídas y que yo tenía recursos para aliviar al menos parte de esa carga. Que no se trataba de donar un órgano, sino de tener humanidad. Que Dios ve todo y que un día me tocaría a mí estar en el lugar de Diego y entonces recordarías este momento con vergüenza. En ese instante supe que Clara no solo estaba usando a mi madre como intermediaria, sino que había empezado una campaña de desprestigio mucho más amplia, alimentada por medias verdades y omisiones convenientes. Y eso fue lo que más me dolió, que se tomara el trabajo de convertir mi decisión personal en una fábula familiar, de esas que se transmiten de boca en boca y que terminan por deformar la realidad hasta hacerla irreconocible. Nadie parecía recordar cómo había sido la secuencia de hechos. Nadie hablaba de las veces en que Clara me humilló, me insultó y me trató como una mera pieza a su servicio. Todo lo que importaba ahora era que Diego necesitaba ayuda financiera para su tratamiento continuo y que yo, al parecer, era la única que podía ofrecérsela sin que supusiera un esfuerzo excesivo. La gota que rebosó el vaso llegó hace apenas unas semanas, cuando mi madre me llamó una noche, ya tarde, con voz temblorosa, para decirme que Clara la había presionado para que me pidiera una cantidad específica de dinero. 3 millones de pesos, con la excusa de que era para costear una terapia de seguimiento renal que no estaba cubierta por el seguro. Mi madre no me lo exigió, pero la forma en que lo mencionó, con esa mezcla de súplica y culpa que siempre lleva consigo cuando habla de su hermana, me dejó claro que, si por ella fuera, yo accedería sin resistencia. Me dijo que era solo una ayuda temporal, que el dinero va y viene, pero la familia se queda, y que en el fondo era una manera de cerrar este capítulo de una vez por todas. Le respondí con toda la serenidad que pude reunir que no iba a dar un solo peso. No porque no tuviera el dinero, porque lo tenía, y ella lo sabía, sino porque había llegado a un punto en el que entendía que ceder era perpetuar el abuso. Que pagar ese monto no sería el final de nada, sino el inicio de una cadena de demandas que solo se detendría cuando yo estuviera completamente drenada, no solo en lo económico, sino también en lo emocional. Mi madre no respondió de inmediato. Solo suspiró y, antes de colgar, me dijo en voz baja que esperaba que no me arrepintiera de ser tan dura.
Esa frase quedó resonando en mi mente por días, no porque me hiciera dudar de mi decisión, sino porque reafirmó algo que ya había comenzado a aceptar, para mi madre. El conflicto con su hermana es más aterrador que la posibilidad de perderme a mí. Su lealtad hacia Clara, incluso después de tantas humillaciones, es tan profunda que está dispuesta a justificar cualquier abuso con tal de no romper ese vínculo. Comprender eso me dolió más de lo que imaginaba. Pero también me liberó. Porque en ese momento supe que, si quería mantenerme firme, tendría que hacerlo sola. Sin esperar respaldo. Sin esperar que alguien más entendiera. Porque la única forma de romper con ese ciclo era tomar distancia y prepararme para lo que viniera. No sé qué más está dispuesta a hacer Clara. No sé si buscará otras maneras de presionarme, de exponerme, de convertirme en la villana de esta historia que ella misma ha construido con tanto empeño. Pero lo que sí sé es que, esta vez, no pienso retroceder. No voy a dejar que convierta mi vida en una extensión de sus decisiones ni que mi cuerpo o mi dinero sean utilizados como herramientas para aliviar su culpa o su fracaso. Y si eso implica romper definitivamente con parte de mi familia, que así sea. Porque he aprendido, a la fuerza, que la verdadera lealtad empieza por una misma. Actualización 3. Ha pasado ya un año desde que todo comenzó, y aunque quisiera decir que la situación ha quedado atrás, la verdad es que la sombra de lo ocurrido continúa presente en casi todos los aspectos de mi vida. Como una constante tensión soterrada que parece estirarse, agazapada, esperando una excusa para volver a explotar. A estas alturas, lo que alguna vez fue una petición desesperada de ayuda médica ha mutado en una disputa de orgullo, poder y control. Que ha calado tan profundamente en la estructura familiar que incluso las relaciones más neutrales se han contaminado. Y aunque me he mantenido firme en mi decisión de no ceder ni un milímetro más, debo admitir que el desgaste emocional ha sido mayor de lo que imaginé. Especialmente porque la guerra que Clara libra contra mí ya no se reduce a exigencias directas o manipulaciones privadas, ahora es una campaña de desprestigio. Cuidadosamente diseñada para anularme moralmente frente al resto de la familia. Desde que le dejé claro a mi madre que no le entregaría ni un solo peso, Clara no volvió a contactarme directamente, pero eso no significa que se haya retirado del campo de batalla. Al contrario, simplemente cambió de estrategia. Comenzó a hablar de mí con otras personas, siempre en tono condescendiente, como si yo fuera una figura trágica y decepcionante. En una comida familiar a la que no asistí, porque ya he empezado a evitar todo encuentro en el que ella pueda estar presente, según me contó una prima que aún me mantiene al tanto de ciertas cosas. Clara hizo un comentario frente a todos que dejó un silencio tenso en la mesa, dijo que es increíble cómo algunos prefieren pagar un viaje a Europa antes que pagar una terapia que salva vidas. Esa frase no fue casual. En los últimos meses, gracias a un ascenso laboral que conseguí con mucho esfuerzo, he comenzado a ahorrar para un viaje que siempre soñé hacer desde niña. Visitar Europa, recorrer ciudades como Praga, Florencia y Edimburgo, perderme entre museos, callejones antiguos y estaciones de tren. Es un proyecto que me ha mantenido viva emocionalmente, una meta personal que simboliza libertad, autonomía y reparación interna. Pero para Clara, todo eso no significa más que un pecado, una evidencia de que tengo dinero de sobra y que, por lo tanto, mi negativa a ayudar a Diego no es más que una muestra clara de mi egoísmo. Lo más retorcido de todo es que, aunque Diego ha mejorado notablemente y su estado actual es estable, sigue con tratamiento, sí, pero está funcional. Trabaja algunas horas en remoto y ha empezado incluso a salir con amigos. Clara insiste en victimizarlo y convertirlo en el centro de una narrativa que solo sirve para alimentar su resentimiento personal. Ha llegado a decir, sin pestañear, que su hijo no ha terminado de recuperarse del todo porque no siente el apoyo de quienes debieron estar ahí desde el principio. Y con eso, por supuesto, se refiere a mí. A la sobrina malagradecida que se atrevió a poner su bienestar por encima del de los demás. A la muchacha de 2 riñones y 0 moral, como llegó a llamarme, según me relató Julián, su propio hijo, en una de las pocas conversaciones honestas que hemos tenido en estos últimos meses. Esa charla con Julián fue reveladora en muchos niveles. Ocurrió hace unas semanas, cuando coincidimos por casualidad en una librería del centro. Al principio fue un encuentro incómodo,
ninguno de los dos sabía cómo iniciar la conversación. Pero después de algunos minutos, decidimos caminar juntos hasta una pequeña cafetería cercana, y allí, entre cafés y silencios prolongados, Julián me dijo que estaba cansado de todo esto. Que él también había sido víctima de esa estructura familiar opresiva, en la que solo uno merecía atención y el resto debía resignarse a ser comparsa. Dijo que nunca entendió por qué su madre lo despreciaba tanto, ni por qué estaba tan obsesionada con mantener esa imagen de madre mártir y todopoderosa. Me confesó que, aunque Diego le caía bien, siempre supo que su hermano no era más noble ni más especial que el resto, solo más útil a los ojos de Clara para cumplir sus ambiciones sociales. Cuando le pregunté qué pensaba de todo lo que había ocurrido conmigo, se limitó a decirme que había escuchado muchas versiones, pero que la única que le parecía coherente era la mía. Que me creyó desde el principio. Que incluso él sabía, por experiencia propia, lo que era tener a Clara encima, manipulando, gritando, exigiendo, culpabilizando. Esa conversación me dejó una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que no estaba completamente sola, que alguien más entendía lo que era vivir bajo la sombra de Clara. Pero también tristeza, porque me hizo ver que esta mujer no solo me había dañado a mí, sino que había construido una red de relaciones familiares basada en el miedo, la obediencia ciega y la culpa permanente. Y lo peor de todo es que sigue teniendo poder. A pesar de su arrogancia, de sus palabras crueles, de sus exigencias absurdas, muchos siguen inclinando la cabeza frente a ella. La temen. La respetan. O, como en el caso de mi madre, la admiran de forma ciega, convencidas de que lo que hace es por el bien de su familia. Durante este último mes, he recibido mensajes cada vez más insistentes de parientes lejanos que antes no mostraban mayor interés en mi vida. Me felicitan por mi éxito, por el viajecito que al parecer ya todos conocen, y luego, con una velocidad pasmosa, pasan a insinuar que quizás podría tener un gesto generoso con Diego ahora que ya no está en riesgo. Pero sigue necesitando cuidados. Uno incluso me dijo que tal vez podrías destinar una parte de lo que piensas gastar en souvenirs para apoyar una causa real. Me quedé helada al leer esas palabras. Era como si mi felicidad personal se hubiera convertido en un agravio público. Como si yo no tuviera derecho a disfrutar de nada mientras Diego siguiera necesitando algo, lo que fuera. Y eso, por supuesto, no lo dicen ellos. Lo dice Clara. Ellos solo repiten su discurso, sin saber, sin preguntar, sin escuchar mi versión de los hechos. He pensado muchas veces en responder con furia, en soltar toda la verdad, en contar los detalles más humillantes que viví desde que esto comenzó. Pero me detengo, no porque quiera protegerla, sino porque he entendido que no todos merecen una explicación. Hay batallas que no se ganan con palabras, y esta es una de ellas. Yo he elegido otro camino, el de vivir, el de protegerme, el de defender mi derecho a existir sin culpa. Estoy cada vez más cerca de cumplir el sueño de ese viaje, y cuando lo haga, pienso caminar por cada calle de esas ciudades sabiendo que lo logré sola, que me mantuve firme, que no permití que me arrancaran lo único que realmente me pertenece, mi autonomía. A estas alturas, ya no se trata de una cuestión de salud o de dinero. Se trata de algo más profundo. De dignidad. De integridad. De no dejar que alguien como Clara convierta mi vida en un accesorio de su historia de victimismo y manipulación. Y si eso significa ser señalada, criticada, aislada por parte de la familia, entonces estoy dispuesta a aceptarlo. Porque prefiero cargar con su desprecio a seguir viviendo bajo el yugo de su voluntad. Y eso, en el fondo, es la victoria más grande que puedo conseguir. Actualización 4. 1 año y 2 meses han transcurrido desde el inicio de esta historia que, para muchos, habría debido terminar en el momento en que mi tía encontró un donante para Diego. Para el resto de la familia, ese fue el desenlace lógico, el problema médico había sido resuelto, el paciente se recuperaba, y por tanto, todas las tensiones que se habían generado en el camino podían, o mejor dicho, debían disiparse en nombre de la paz familiar. Pero lo que no comprenden, y probablemente nunca comprenderán, es que algunas heridas no se cierran cuando el cuerpo se sana, sino cuando las estructuras que las causaron son desmanteladas, y en este caso,
Esas estructuras siguen firmemente levantadas, sostenidas por años de impunidad emocional, de manipulaciones normalizadas y de silencios cómplices. Y fue precisamente ese sistema, ese modo de operar tan profundamente arraigado en la manera de actuar de Clara, el que finalmente terminó por volverse en su contra de la manera más inesperada. Lo que ocurrió hace apenas unas semanas parece salido de un guión torcido, pero es tan real como los silencios incómodos que han seguido después. Resulta que mi tía, en su afán por sostener el nivel de vida al que siempre estuvo acostumbrada, esa imagen de mujer fuerte, abnegada y sacrificada que también es refinada, exitosa y siempre al mando, tomó una decisión que terminó explotándole en las manos. Durante los últimos meses, mientras clamaba por ayuda para pagar los tratamientos complementarios de Diego, mientras insistía en que yo, y solo yo, debía cubrir ciertas deudas morales, estaba simultáneamente intentando sacar provecho del sistema de salud privado a través de una estafa disfrazada de desesperación, presentó documentos alterados, informes médicos inflados y hasta facturas falsas con tal de que su aseguradora le cubriera gastos que nunca había realizado o que habían sido sufragados por otros. La maniobra era, a sus ojos, una estrategia legítima. Después de todo, según su lógica, el sistema siempre roba, así que una también puede tomar lo que le pertenece. Pero el sistema no es tan ciego como ella creía. Una revisión interna por parte de la aseguradora, iniciada tras detectar irregularidades en los informes entregados por una clínica donde Diego supuestamente se había tratado, y de la cual él ni siquiera era paciente regular, derivó en una auditoría completa de los documentos entregados durante los últimos 6 meses. El resultado fue devastador: múltiples inconsistencias, nombres duplicados en formularios, gastos facturados en fechas en las que Diego ni siquiera estaba en la ciudad, e incluso la utilización de códigos médicos correspondientes a tratamientos que jamás se realizaron. Clara había montado una estructura de fraude lo suficientemente sofisticada como para pasar desapercibida durante un tiempo, pero también lo suficientemente torpe como para dejar rastros visibles en cuanto alguien decidiera mirar más de cerca. Cuando me enteré de la noticia, no fue por Clara, ni por mi madre, ni por algún otro familiar directo. Fue, de hecho, gracias a una excompañera de universidad que ahora trabaja en una firma de abogados vinculada a la aseguradora. Me escribió con cautela, como quien teme estar metiéndose donde no le corresponde, y me dijo que alguien de tu familia está metida en un lío grande con una aseguradora privada, sin dar nombres, pero dejándome entrever que el escándalo podía escalar si no se resolvía pronto. Me tomó solo unas horas corroborar la información. Clara estaba siendo investigada por fraude, falsificación de documentos y uso indebido de recursos médicos. La aseguradora había iniciado un proceso legal, y aunque todavía no se hablaba de prisión preventiva, la situación era tan delicada que ya se le había exigido presentarse con representación legal a una audiencia preliminar. Fue entonces, como si el guión se hubiera escrito con una ironía dolorosa, que volvió a buscarme. Esta vez no fue a través de mi madre, ni mediante rumores o indirectas disfrazadas de preocupación. Fue directamente. Me llamó una mañana de lunes, con voz quebrada pero todavía altiva, intentando sonar digna mientras me pedía una conversación civilizada entre mujeres maduras. Accedí a escucharla, no porque me interesara reconciliarme con ella, sino porque sentí que, por primera vez, iba a estar frente a frente con la versión más descarnada de su carácter. No me equivoqué. Durante aquella conversación, que tuvo lugar en una cafetería semi-vacía de un centro comercial al que ella misma eligió, quizás porque le parecía suficientemente neutro para salvar las apariencias, Clara me dijo, sin rodeos, que necesitaba mi ayuda económica para solventar la asesoría legal y evitar que el caso escalara a una denuncia penal. Dijo que estaba dispuesta a devolverme cada centavo, que esto era solo una mala jugada del destino, que tú sabes cómo funcionan estas cosas, uno hace lo que puede por proteger a sus hijos. No sé qué expresión tuve en ese momento, pero debió haber sido suficientemente clara, porque su tono empezó a cambiar de súplica a acusación. Dijo que yo no tenía corazón, que me alimentaba de su sufrimiento, que no entendía lo que es la desesperación de una madre. Me recordó, como si fuera un mantra, que todo esto había comenzado por mi negativa, que si yo hubiera donado ese riñón cuando debía hacerlo,
nada de esto habría sido necesario. Me acusó de haberla orillado a los extremos, de haberla dejado sin opciones. Su mirada, que comenzó temblorosa, terminó siendo la de siempre, dura, desafiante, incapaz de asumir responsabilidad. Yo no respondí de inmediato. Dejé que hablara, que escupiera cada una de sus frases cargadas de veneno, porque necesitaba escucharla llegar al fondo, a su punto más bajo, para terminar de confirmar que todo lo que había hecho hasta ahora, cada límite, cada silencio, cada negativa, había sido necesario. Cuando por fin tomé la palabra, le dije que no iba a darle ni un peso, que lo que estaba enfrentando era el resultado directo de sus decisiones y que, si había cruzado una línea, debía asumir las consecuencias. Le dije que yo no era su enemiga, pero que ya no era su aliada. Que había perdido todo derecho a exigirme algo desde el momento en que transformó mi cuerpo en una moneda de cambio y mi voluntad en un obstáculo a vencer. No dijo nada más. Se levantó con un gesto brusco, dejando su taza casi intacta sobre la mesa, y se marchó sin despedirse. Y mientras la veía alejarse, envuelta en ese abrigo caro que seguramente pronto tendría que vender, comprendí que ese era su verdadero castigo, no el proceso judicial, ni la posible multa, ni el escarnio que vendría cuando el resto de la familia descubriera la verdad, sino la pérdida absoluta del poder que había ejercido durante toda su vida. Clara, por primera vez, estaba sola. Sin aliados. Sin escudos. Sin víctimas fáciles. Desde entonces, me he mantenido al margen, observando cómo la red que ella misma tejió empieza a colapsar. Algunos ya murmuran sobre lo ocurrido. Otros, todavía incrédulos, prefieren no hablar. Mi madre, por su parte, ha entrado en una especie de negación silenciosa. No me dice nada, pero tampoco la defiende. Tal vez porque ya no puede. Tal vez porque, finalmente, ha empezado a ver lo que yo vi desde el principio. Y aunque parte de mí siente una punzada de tristeza por lo que esta ruptura representa en términos familiares, otra parte, más profunda, más firme siente una calma que no había sentido en mucho tiempo. La calma de saber que hice lo correcto. Que no cedí. Que no fui cómplice. Y que el precio de mi integridad jamás será negociable. Actualización final. 1 año y 6 meses después del comienzo de todo, el aire por fin parece haberse despejado, aunque la calma que ahora me rodea no es una calma ligera ni ingenua, sino una que se ha construido sobre los restos de una guerra silenciosa, tejida con años de abuso emocional, exigencias injustas y heridas que no sangraron pero que marcaron con la misma intensidad. Lo que viví durante este tiempo no fue simplemente un conflicto familiar, ni una serie de malos entendidos, fue el desmoronamiento de un sistema de lealtades impuestas, de obediencias no consensuadas, de afectos condicionados por expectativas absurdas. Ahora, desde la distancia, una distancia que no es solo física, sino también emocional y moral, puedo ver con nitidez lo que en su momento me pareció una niebla espesa. Que nunca estuve obligada a cargar con la culpa que Clara intentó colgarme, que nunca fui responsable de su fracaso como madre, y que negarme fue el acto más radical de amor propio que he hecho en mi vida. Clara, tras el escándalo con la aseguradora, logró llegar a un acuerdo extrajudicial que evitó que su caso se convirtiera en una noticia pública. Pero ese triunfo fue pírrico. Para poder costear el acuerdo, tuvo que vender su auto, refinanciar la hipoteca de su casa, liquidar una serie de bienes que siempre había considerado intocables, símbolos de su estatus, de su invulnerabilidad. Aquella mujer que durante años desfiló por cada reunión familiar como si estuviera por encima de todos, tuvo que enfrentarse a algo que no sabe manejar, la fragilidad. Lo más irónico, y de algún modo poético, es que las personas que siempre la defendieron, las que la veían como una figura incuestionable, fueron las primeras en alejarse cuando la verdad se hizo imposible de ocultar. Algunos lo hicieron por vergüenza, otros por conveniencia, y unos cuantos simplemente porque se dieron cuenta, demasiado tarde, de que siempre habían estado respaldando a una tirana disfrazada de mártir. Yo, por mi parte, me mantuve firme en mi silencio. No me involucré. No celebré abiertamente su caída, ni hice alarde de haber tenido razón. No porque no sintiera la tentación, porque la sentí muchas veces, sino porque entendí que no tenía que hacer nada más.
Clara había cavado su propia tumba simbólica y no necesitaba que yo pusiera la lápida. Me limité a observar cómo todo a su alrededor se derrumbaba, sabiendo que cada una de sus decisiones, cada uno de sus actos de crueldad, cada frase manipuladora que pronunció con voz fingidamente dulce, había contribuido a ese desenlace. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí alivio. Sentí que podía respirar. El viaje a Europa, aquel que tanto había soñado, finalmente se hizo realidad. Lo organicé con precisión quirúrgica, cuidando cada detalle, asegurándome de que cada paso fuera una celebración íntima de mi autonomía. Viajé sola, sin necesidad de justificarme, sin deberle explicaciones a nadie, sin arrastrar la culpa que durante tanto tiempo me fue impuesta como si fuera una herencia inevitable. Estuve en Praga, donde caminé por el puente de Carlos al amanecer mientras una niebla espesa cubría el río Moldava, y por un momento sentí que todas mis cargas se disolvían en ese silencio gélido y sereno. Estuve en Florencia, donde me perdí entre esculturas de mármol y cúpulas imponentes, y comprendí que el arte, como la vida, tiene valor precisamente porque es frágil. Estuve en Edimburgo, donde el viento parecía hablarme en susurros antiguos, recordándome que la historia personal también puede reescribirse cuando una decide que ya no quiere repetir los errores de sus ancestros. Durante ese viaje, no solo conocí lugares, sino que me conocí a mí misma en versiones que nunca me había permitido explorar. Me vi fuerte, decidida, capaz. Me vi sin miedo. Me vi feliz. Y en esa felicidad no había espacio para Clara, ni para sus reproches, ni para las voces de quienes alguna vez me señalaron. Había, sí, cicatrices. Pero eran cicatrices limpias, cerradas, recordatorios de batallas superadas y no de heridas abiertas. Al volver, encontré una familia transformada. No tanto por una evolución interna, sino por la imposibilidad de seguir negando lo evidente. Muchos ya no hablan del tema. Prefieren fingir que todo está bien, que las cosas se resolvieron, que lo de Clara fue un malentendido. Otros, con los que nunca tuve una relación especialmente estrecha, ahora me miran con una mezcla de respeto y cautela. Saben que ya no soy la joven a la que podían presionar sin consecuencias. Saben que he construido límites, que he aprendido a decir no, que he dejado de ser funcional a sus necesidades. Mi madre, quizás la figura más ambigua en toda esta historia, también ha cambiado. No de forma radical, pero sí lo suficiente como para notar que hay algo en ella que se rompió y que, al romperse, le permite mirar a Clara con una distancia nueva. Ya no la defiende como antes. Ya no la excusa con frases como ella siempre ha sido así o no lo dice con mala intención. Ahora guarda silencio cuando se menciona su nombre, o simplemente cambia de tema, como si al fin hubiera aceptado que su hermana no es el modelo de fortaleza que creyó durante toda la vida. Entre nosotras, la relación se ha reconfigurado. Hay heridas, sí, pero también una voluntad de reconstrucción que antes no existía. Y eso, para mí, es suficiente. No espero que lo entienda todo. Solo que respete mis decisiones. He vuelto a mi rutina con una sensación de ligereza desconocida. Trabajo, estudio, hago planes sin tener que calcular cómo serán recibidos por una familia que solía juzgarlo todo. Siento que cada decisión que tomo, por pequeña que sea, reafirma mi derecho a vivir sin pedir permiso. No he vuelto a saber nada de Clara desde aquella última conversación. Algunos dicen que está más callada, que ha reducido su presencia en las reuniones, que ahora evita hablar de Diego en términos heroicos. No sé si eso sea señal de reflexión o simplemente de derrota, pero en el fondo no importa. Ya no me afecta. Ya no me duele. Esta historia comenzó con una exigencia absurda, que entregara una parte de mi cuerpo como muestra de lealtad. Lo que nadie esperaba es que, al negarme, iba a recuperar mucho más que un riñón. Recuperé mi voz. Recuperé mi dignidad. Recuperé el derecho a decir no sin sentirme culpable. Y eso, aunque no se pueda medir en cirugías ni en montos de dinero, ha sido el acto más sanador de todos. No sé si algún día podré mirar a Clara sin recordar todo lo que hizo, pero sí sé que ahora puedo mirarme a mí misma con orgullo. Y eso, después de todo lo que viví, es más que suficiente.